Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Estamos en Radio El Libertador. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 091-991210. Es un gusto estar con usted nuevamente. Semanalmente estamos los días jueves, así como también los días domingo en un programa de repetición. También estamos en nuestros canales de YouTube. Usted puede comunicarse con nosotros, puede ver todos nuestros programas anteriores que habitualmente invitamos a personas profesionales de diferentes ramas del saber. Y hoy tenemos una muy grata visita. Se encuentra en nuestro estudio Jenny Kerikian. ¿Cómo estás, Jenny? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Un gusto poder estar acompañando en este programa. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir juntos temas de interés. Por supuesto que sí, es un privilegio que pudieras estar aquí con nosotros y seguramente nuestros oyentes lo van a valorar porque sos una psicóloga profesional que realmente está haciendo un trabajo relevante en su profesión. Es esposa, mamá de 3 jóvenes, psicóloga clínica e institucional. Es diplomada en buen trato en familia, pero queremos hablar de tu familia. Y tenés hijos que han seguido de alguna manera el rumbo y el perfil sanitario en el cual tú te has volcado. Sí, y hablando de Contanos mi familia, un poquito, sí. Antes que nada, bueno, ¿no? Soy esposa, ¿no? Y comentar también de que, bueno, felizmente casada hace 28 años. Qué bueno. En esto de que, bueno, es posible sostener un matrimonio para toda la vida. Y bueno, y fruto de nuestro matrimonio, nuestros 3 hijos, ¿no? Uno de ellos terminando la carrera de medicina, así que pronto serán colegas, Jorge. Qué lindo, sí. Bueno, y la hija del medio, sí, tendió más para lo que tiene que ver con la salud mental, así que también egresada como psicóloga hace muy poco. Bueno, y nuestro tercer hijo está terminando el bachillerato, así que culminando 6º de Derecho en esta oportunidad. Va a ser más inteligente porque se va a dedicar al Derecho. Bueno, muy bien. Qué trío, ¿eh? Qué trío y cuarteto. Sí, donde tengan un problema legal ya tenés a tu hijo ahí. Sí, ya tenemos ahí que te va a ayudar en el futuro. Sí, un buen equipo profesional. Un gusto conocer a Jenny de hace muchísimos años, que no voy a decir toda la verdad porque van a descubrir lo viejo que estoy, pero realmente es un privilegio, Jenny, que puedas estar aquí, verte y saber de tu solvencia profesional y cómo estás trabajando. Jenny, queremos hablar de un tema que es relevante en esta hora. Queremos hablar de nada más ni nada menos que de la adolescencia. Un periodo crítico en la vida del ser humano que forma parte del ciclo vital, donde comienza el periodo de la pubescencia, de la pubertad, con cambios biológicos, y no sabemos exactamente dónde termina, porque el término es sociológico, ¿verdad? Sí. Donde se transforma un ser entre la dependencia a la independencia. Y eso puede demorar tiempo. Yo siempre digo, hay adolescentes de 35 años. Lamentablemente. No debería, pero existe. Bueno, de todo esto, totalmente. Jenny, ¿cómo podemos empezar esta temática? ¿Cómo podemos, de alguna manera, sentar las bases en este grupo etario tan importante en la vida humana? Contanos. Bueno, para poder enmarcar la adolescencia, a mí me gustaría, Jorge, empezar hablando de la familia, porque en realidad todos nosotros nacemos en una familia, ¿no? La familia es un sistema vivo, un sistema dinámico, un sistema abierto, y en esto de que todos nacemos en una familia, sea biológica o también puede ser una familia institucional. Es en este núcleo familiar donde nosotros nos formamos como las personas que somos. Es en familia donde nosotros vamos teniendo nuestra identidad, donde vamos formando nuestra forma de ser en el mundo. Es esa familia que nos cobija, y esto sería lo ideal, ¿no? Que haya una familia realmente que cobije. Entonces, las familias a la cual llegamos tienen ciclos vitales, ¿no? Que van transcurriendo. En un primer momento, ese bebé nace y es una unidad con su mamá.
al momento de nacer todavía sigue siendo una unidad. Entonces ahí se va dando un periodo de autonomía que va siendo cada vez más prolongado, ¿no? De ser una unidad, mamá y bebé, después empieza ese periodo de autonomía, hasta que, enmarcando en el tema de la adolescencia, la Organización Mundial de la Salud habla de la adolescencia entre los 9-10 años hasta los 19, pero también, si bien hay discrepancias, algunos lo llevan hasta los 24. ¿Por qué? Hasta los 24 años, porque bueno, hay toma de decisiones, es esa adolescencia tardía donde va madurando otro tipo de situaciones dentro de la persona. Entonces, cuando hablamos de adolescencia, hablamos de esos cambios, como tú dijiste al inicio, de cambios corporales. En la niña se empiezan a ver antes los indicios que en el varón, pero también esto trae aparejado cambios a nivel psicológico. A nivel comportamental, qué es lo esperable a esta edad. Y a mí me gusta hablar de qué es lo esperable porque muchas veces cuando llegan los papás a consulta o incluso dentro de las instituciones educativas, lo que sucede es que la falta de información hace que no entiendan a qué se están enfrentando. Entonces, esto es normal, esto no es normal en lo que tiene que ver con la etapa vital de la adolescencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son estas necesidades o estas características que tienen los adolescentes, ¿no? Esa necesidad de pertenecer. El adolescente necesita pertenecer a un grupo. Por eso esa es su identidad, ¿verdad? Claro, esa es su Esa identidad. es su identidad. Y yo lo que le digo a los papás es lo siguiente: si antes tu hijo te contaba todo y ahora no te cuenta nada, significa que entraste en la adolescencia, porque esa es una de las características principales, esa necesidad de separación. ¿Qué es lo que busca? Y eso preocupa a los padres, ¿no? Porque dicen, no me habla, claro, está ensimismado en su cuarto, en su habitación, y lo llamamos para comer, no viene, lo llamamos para esto y no viene, queremos conversar con él, nunca lo vemos. Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede ahí? Exacto. ¿Sucede de qué? ¿Qué es lo que busca el adolescente? El adolescente busca despegarse de sus figuras paternas. Eso. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los padres? Permitir que se separe, permitir que encuentre su propio camino. Y en esto de que encuentre su propio camino no es soltarle la mano, porque muchas veces se va a ese otro extremo, ¿no? Ah, bueno, no me habla, no me escucha, no me cuenta, no quiere compartir, entonces que haga su vida. Mira, hay una y eso frase... puede manifestarse, quizás, Jenny, como una rebeldía, ¿no? Es decir, que la los rebeldía, padres lo ven como que el hijo se está rebelando contra mí, pero forma parte de la identidad justamente, y de la necesidad. Justamente, exacto, pero esa rebeldía es necesaria. Exactamente. Los padres lo ven como una rebeldía negativa. Sin embargo, es una rebeldía necesaria para que él vaya encontrando su propio camino. Exacto. Si el adolescente no va caminando solo pero acompañado a la vez, en realidad no puede encontrar su propio camino, porque si no quedaría ensimismado en lo que son sus figuras paternas. Entonces, permitir que el adolescente se separe es lo natural y es lo que los papás tendríamos, o los papás o la institución o los adultos que están a cargo, permitir que eso suceda, que el adolescente vaya buscando su camino. Ahora, cuando tú decís que los padres tienen que acompasar entonces a esa independencia que tienen, muchas veces los padres dicen, no puedo con él, es imposible llegar, no me habla. Y los padres a veces damos un paso atrás frente a esta situación. ¿Tú crees que eso no es conveniente entonces? ¿Cómo le dirías a una madre, a un padre, a un adulto que se enfrenta a esta situación? Es decir, ¿cómo podemos acompasar esa independencia con esa necesidad de limitarlo o esa necesidad que tiene de poder acompasarlo? Porque el niño, tú lo dijiste muy bien, el adolescente solo no puede. No, solo no puede. Y acá no es que el adolescente no nos necesite. Y esta es la trampa que muchas veces nos hacemos. Nos necesita de manera distinta. Los papás estamos acostumbrados a tener niños, porque va creciendo y tenemos niños. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa del ciclo vital? Cambia la manera de relacionarnos. Pero los papás pensamos, o muchas veces nos es más cómodo, o no sabemos qué es lo que está sucediendo. Por eso este programa es importante para psicoeducar, no solamente al adolescente, sino también a los padres, ¿no? Y no es que no nos necesiten de manera distinta.
siempre tenemos que mirar a nuestros hijos. Hay veces que de más cerca, cuando son pequeños de más cerca y cuando van atravesando la adolescencia y la juventud de más lejos. Que el adolescente sepa que nosotros estamos ahí. Que estamos ahí para escuchar, que estamos ahí para acompañar, que estamos ahí para apoyarlo en sus errores. Porque esta es una de las cosas que la adolescencia o el adolescente, nuestro hijo adolescente teme. Que ante el error sea juzgado. Uh-huh. Que ante la emoción que tenga no sea validado. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué hace? Empieza a mantenerse una distancia que muchas veces después esa distancia hace que nos encontremos con un hijo que pasó la adolescencia totalmente desconocido para nosotros. Uh-huh. Porque nos perdimos esa etapa que es vital en la que se fija todo lo que tiene que ver con la personalidad, en la que pueden aparecer diferentes gustos. Mira, el otro día estaba en consulta y una adolescente me decía, es que mi papá me dice, te compré esto de este color porque sé que te gusta, porque este es el color que a vos te gusta. Y sin embargo esta niña que le gustaba ese color, en la adolescencia ya empezó a gustarle otro color. Y de eso tan sencillo, ¿no? De comprarle cosas del color que cuando era niña. Y ese papá lloraba y decía, no, pero a vos te gustaba este color. Pero esa niña ya se transformó. Poder pasar por ese duelo, tanto los padres como los adolescentes, de que vamos creciendo y vamos dejando esa niñez para entrar en esa etapa que comienza en la adolescencia y termina, ¿no?, en la edad adulta. Sí, ahora, en esa independencia que los chicos necesitan, sí, que el adolescente necesita, existen varios riesgos, ¿no? Porque el adolescente también, Jenny, tú sabrás mejor, es moldeable, sí, es influenciable y todas sus actitudes y conductas pueden tener un impacto futuro. Totalmente. Entonces, la pregunta es, se larga el mundo, nosotros lo tenemos que mirar muy bien, como dijiste, lo miramos de lejos, pero el riesgo existe, el riesgo de enfrentarse a un mundo, a la presión social, a la presión cultural, a las presiones de la virtualidad, al mundo y al ejemplo que otros le dan a través de las redes sociales, a través de la pornografía, etcétera, sí, le pueden causar un impacto futuro muy importante. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos balancear, ¿verdad?, ese impacto futuro, ese moldeo necesario que el adolescente tiene, para que no quede impregnado en una situación que pueda traer repercusiones en su futuro. Y comprometerlo. En su vida adulta. O marcarlo. Totalmente. Mira, en ese sentido, Jorge, muchas veces los papás empiezan a reaccionar ante estas situaciones cuando ya es tarde. Porque vienen a consulta, o uno lo puede también comprobar en su núcleo social, ¿no?, que vienen cuando hay una emergencia. Entonces, esto de quiero comprobar, en casos reales, ¿no?, quiero comprobar si mi hijo tuvo o si mi hija tuvo relaciones sexuales. Quiero comprobar si realmente tuvo algún consumo de sustancias. Quiero comprobar ya algo que está consumado. Sin embargo, lo importante no es esa comprobación, sino qué fue lo que yo hice antes, ¿no? Qué fue lo que se trabajó de antes. Entonces, esto empieza desde el vamos. Y contestando es muy importante lo que estás diciendo. Contestando un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer para que esto no sea realmente algo que después lo comprometa? Bueno, las bases se tienen que ir dando desde un inicio. ¿Cuáles son las creencias del hogar? ¿Cuáles son los límites que hay en este hogar? Que estos límites se pongan de manera amorosa, que se puedan verbalizar, que todos los podamos conocer. No hablar de estos temas cuando estos temas en realidad ya fueron informados por otros agentes externos. Empezar a hablar de manera gradual, de acuerdo a la edad y a la curiosidad, porque no todos los niños y adolescentes tienen las mismas curiosidades. Si bien es cierto de que el control de impulsos está como que desvirtuado en todos, esta curiosidad, esto de que no pueden prever el peligro, todo esto son características de los adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como adultos? Prepararlos para ese mundo.
Y yo diría, Jenny, continuando lo que tú muy bien estás diciendo, yo diría también adelantarnos. Mira, hace 30, 40 años, Sí. cuando uno daba charlas a padres y adolescentes, uno decía, ¿no? Bueno, cuando el niño o el adolescente pregunta, los padres tienen que estar presentes. Si preguntan sobre iniciación sexual, si preguntan sobre conductas sexuales, si preguntan sobre consumo de sustancias, si preguntan sobre la pornografía, si preguntan sobre el tabaco, sobre el alcohol, tenemos que estar los padres hablando. Siempre. Pero yo digo, hoy ya es tarde. Si esperamos, como tú muy bien decís, siguiendo el hilo de tu conversación, Sí. es decir, si uno espera, es decir, que venga el problema para hablarnos, hoy tenemos que adelantarnos. Hoy tenemos que hablar de la pornografía y de la iniciación sexual a los 8 años, a los 7 años. Bueno, Porque si no lo hacemos, otros ya lo están haciendo. es que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Si tu hijo no se entera por vos, se va a enterar por un otro. Y mira, acá hay algo que los papás, y tenemos que tomar conciencia de esto. ¿Cuántas veces le decís a tu hijo que se lleve un abrigo, que no se olvide de la llave, que haga la tarea, que llame a un amigo por el cumpleaños? Esas son cosas que hacemos de manera reiterada. Exacto. Pero no hacemos, y a veces lo hacemos en maneras muy escasas, hablar sobre estos temas. Y en realidad, al niño que está pasando a la adolescencia, lo que menos le interesa es llevarse la campera. Claro. Lo que le interesa es que realmente le des información que sea necesaria para ese momento de su vida. Por eso si el no- suéter, ¿sabes qué quiere decir suéter, no? El A suéter ver. el suéter es el abrigo que el niño se tiene que poner cuando la madre siente frío, ¿no? Bueno, Es así. justamente. Entonces, poder entender, ¿no? Y en esto de empatizar, yo sé que la palabra empatizar está como que muy de moda y se usa para todo, pero empatizar con aquello que le interesa a tu hijo. Muchas veces en esto de poner límites, de hacer un marco, nosotros ponemos los límites que a nosotros nos parecen, ¿no? Y decimos, bueno, no, esto sí, esto no, de acuerdo a una visión que solamente tenemos como adultos, pero tenemos que entender también qué es lo que ellos nos piden y ahí poner un límite. El límite es eso que se va trazando a medida que van creciendo. No es lo mismo un límite a los 2 años que a los 5, que a los 13. ¿Por qué? Porque se va moldeando de acuerdo a la necesidad que el otro tiene. Ahora, hay unas teorías por allí que incluso no son teorías científicas, yo diría que son teorías comunes. Dicen, no, a los chicos no hay que ponerle límites, los chicos tienen que aprender por sí mismos, hay que dejarlos. ¿Qué pensás de eso? Yo una vez, me permitís decir algo, mira, Sí. yo estaba dando una charla en una ciudad interior a un conjunto de adolescentes en una oportunidad, y la directora luego me comenta que había un chico que yo lo había visto porque hacía preguntas allí, me decía, mira, este chico los padres el viernes lo dejan libre hasta el domingo de noche, él hace lo que quiere. Era el ejemplo máximo de todos los demás que le tenían envidia porque el padre le permitía, la madre le permitía hacer todo esto, pero no sabes, me dice, con qué angustia el niño está porque se siente desamparado, se siente desprotegido, se siente que no tiene límites. Y eso de que le damos libertad porque el chico los fines de semana puede hacer lo que quiera y a veces le damos un preservativo para que si hace algo lo haga con un preservativo, parece que eso le da libertad y seguridad al niño, es una forma de desapego, es una forma de desamor, es una forma de falta de afecto, De descuido. de descuido total, ¿no? La Justamente. sobreprotección. Eso. Es peligrosa, pero el otro también. La sobreprotección es Exacto. igual de nociva que la negligencia. Exactamente. Entonces, ninguno de los dos polos son los que con los que tenemos que actuar en realidad. Exacto. Eso es un sinónimo de negligencia. Y vos me preguntaste, Jorge, ¿qué opino en cuanto a eso? Mira, los límites son esas señalizaciones que tenemos en la carretera. ¿Verdad que cuando vamos andando con nuestro vehículo, vos manejás, yo también, hay veces que no tenemos señalización y decimos, ay, qué bueno, puedo hacer lo que quiero en la ruta, ¿no? Es cierto. Pero A todos nos pasa. a todos nos pasa, pero Sí, también pero- es cierto de que cuando necesitamos llegar a algún lugar, esa libertad que nos dan no nos ayuda porque no nos guía hacia el destino que nosotros queremos ir. Exacto. Lo mismo pasa en la vida del adolescente. El adolescente te va a decir que quiere total libertad.
en realidad lo que te está diciendo en ese momento es que vos le marques el camino. Porque te acordás que empezamos la conversación, este lindo programa radial que esperemos que esté ayudando a quienes nos escuchan, ¿no? Me consta que sí, claro que sí. Empezamos diciendo de que el adolescente lo que quiere es despegarse y lo que tienen que permitir los padres es que se despeguen porque está buscando su autonomía. Uh-huh. En esa autonomía, cuando va buscando ese camino, no sabe mucho para dónde ir. Uh-huh. Por eso es que necesita los límites, necesita la señalización en la ruta uh-huh. para que él diga, bueno, por acá sí y por acá no. Este es el marco en el que me puedo mover. De lo contrario, estaríamos rozando con la negligencia y no dándole las herramientas necesarias para poder llegar a su camino. Y en ese sentido le da algo muy importante al adolescente, que todos necesitamos, seguridad. Porque los límites te dan seguridad. Es que los límites... Y cuando no tenemos, y esto tú lo verás mejor que yo, en los niños más pequeños, los niños esperan que los limites. Y si no tienen límites se van al extremo. Y los chicos dicen, los padres dicen a veces, pero le tuve que pegar para que esté bien y ahora está feliz. Porque parece que esa represalia le ayudó, sí, porque el chico dice, papá, quiero saber hasta dónde puedo llegar. Claro. Quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y ahora que me sancionaste, sí, me doy cuenta hasta dónde puedo llegar y estoy feliz, estoy contentísimo contigo. Claro, solo que en ese sentido, ¿no? En esto que vos en la presentación decías, ¿no? En esta diplomatura en buen trato, también ayudar a que los padres puedan ir hablando y poniendo los límites de otra manera que no sea a través del golpe. No, porque el golpe, ¿qué es lo que hace? Sí. En realidad evita la conducta, o sea, la corta. Claro, ya no hace más eso, pero no enseña, no hay un proceso de aprendizaje. La próxima vez va a necesitar otra vez de eso que corte la conducta, pero no va a aprender. Entonces, y por otro lado es mal docente, porque después él va a ser padre y va a actuar de la misma manera. Totalmente. Sin duda. Entonces los límites son necesarios, ¿sí? Es como que estas dos caras de la misma moneda, límites y amor. Cuando yo pongo un límite es porque estoy amando, porque le estoy diciendo, no, mira, es hasta acá, sentite seguro en este espacio, esto es lo que te va a dar dirección, es lo que te va a dar guía. Uh-huh. ¿Qué viene a contrapartida de los padres? Pero lo que pasa es que yo no puedo con él. Y acá yo quiero mencionar algo. Cuando el padre no puede con su hijo, es porque este papá no puede consigo mismo. Interesante. ¿Sí? Cuando un adulto no se puede regular, no puede regular a un hijo, no puede regular a un menor, a un adolescente. Padres desregulados, hijos desregulados. Padres regulados, hijos regulados o en proceso de regulación. Si yo ante un pedido de mi hijo me desregulo, claramente mi respuesta no va a ser asertiva. Voy a empezar a dar respuestas que tengan que ver con mi desregulación. Totalmente. Claro. Jenny, yo quiero volver un paso atrás antes de este concepto tan importante que dijiste, que es que para volar necesitamos dos alas. Sí. Y quiero recalcar algo muy importante que tú señalaste, que es justamente el amor y los límites. Es decir, con límites solo no vuela nadie. No. Y con amor y cariño no vuela nadie. Porque ahí estamos en los dos polos. Exactamente, pero necesitamos las dos cosas para que el adolescente pueda volar, ¿verdad? Y eso me parece muy importante en la trascendencia que significa la buena educación. Y voy a agregar hacia el algo. Adolescente. Es cierto que necesitamos dos alas, la del límite y la del amor. Pero también el adolescente y todos nosotros necesitamos raíces. Y ahí es donde está el componente familia, ¿no? La familia es esa raíz que nos permite plantarnos en la vida. Y una vez que tenemos esa raíz firme, y ojalá todos los niños y los adolescentes puedan tener esa raíz firme, ahí sí empezar a hacer crecer esas alas en amor y en límites, para que pueda alcanzar su propio objetivo. En realidad lo que buscamos es que los adolescentes puedan llegar a un desarrollo vital, a un desarrollo que alcance su mayor potencial, y que nosotros como adultos, como padres, como familias podamos impulsar a que eso suceda. Eso quiere decir, Jenny, que la tormenta pasa, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y mientras tanto, entonces, ¿cuáles son las actitudes en 2 minutos? En 2 minutos y medio. Pero seguimos, ¿eh? Sí, seguimos. Pero, ¿cuáles son las actitudes entonces de los adultos?
Primero que nada, adulto, papá, mamá, trata de regularte vos para poder acompañar a tu hijo adolescente. Trata de ponerle esos límites con amor, ¿sí? Esos límites que sean claros, que sean coherentes, que no sean de acuerdo al estado de ánimo o al cansancio que tengas. Y que esos límites que son claros, que son coherentes, que son firmes, puedan estar abrazados por el amor. No dejes de decirle a tu hijo que lo querés, que lo amás. En vez de preguntarle, ¿te llevaste la campera? Decile, te quiero, qué bien que lo hiciste hoy. Los adolescentes no necesitan solamente saber que son queridos, necesitan sentirse queridos. Y para sentirnos queridos necesitamos el abrazo, la compañía, esa escucha, esa validación de lo que sentimos. Papás regulados que puedan acompañar a sus hijos en todas estas características que dijimos para que ellos también puedan alcanzar sus objetivos. Y a pesar de eso, el vínculo nunca puede perderse, ¿verdad, Jenny? Nunca puede perderse. Y no depende, yo digo, de la actitud del adolescente, del hijo, sino depende de la actitud de los padres. Son Totalmente. Los padres los que tienen que vincularse. Y ese vínculo, como muy bien expresaste, ¿verdad? A veces es en la distancia, a veces es mirarlos de lejos, pero estar. Estar, ¿verdad? Saber que tengo eso disponible para cuando lo necesite. Y eso es lo que da seguridad, eso es lo que da confianza. Nos quedamos cortos, Jorge, con este tema. Sí, vamos a seguir con nuestro próximo programa. Jenny Kerikian, psicóloga, docente, ha estado con nosotros en esta hora. Y la última pregunta que le vamos a hacer, Jenny, si hay alguien que quiera consultarte, alguien que quiera hacerte una pregunta, una consulta, tú eres profesional, eres psicóloga clínica, aparte estás trabajando en este momento en una institución educativa, una educación que tiene cientos de alumnos, tanto escolares como liceales, tenés una vasta experiencia en el tratamiento, en la actitud que tienen que tener los padres frente a sus hijos. Si alguien quiere consultarte, con mucho gusto puede hacerlo. Con mucho gusto lo puede hacer y para eso estamos justamente, ¿no? Para poder ayudar y aportar en esto de dejar, este granito de arena que aporte a quienes así lo necesiten. Creo que han sido conceptos muy importantes que hemos tenido en esta hora. Pueden comunicarse con nosotros al 091-991210 y la vamos a poner en contacto a usted con la psicóloga Jenny Kerikian. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jenny, gracias por este programa que has estado. Muy disfrutable. Ha sido un gusto poder estar contigo y evidentemente te vamos a invitar para una próxima oportunidad para continuar esta temática y otras que seguramente vendrán y que son muy relevantes para cada uno de nuestros oyentes. Nos despedimos de cada uno de ustedes invitándoles para que puedan comunicarse con nosotros y puedan también descubrir nuestro canal de YouTube con tantos profesionales que en estos últimos meses hemos editado programas en conversaciones vitales. Será hasta nuestro próximo programa donde nos volveremos a encontrar en Radio El Libertador. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.